Conocer la vida de los hombres y las mujeres que han desempeñado un papel importante en la historia y en la cultura de sus pueblos ha sido una inquietud constante en la producción literaria. La lectura de este tipo de obras es un modo alternativo de acercarse a diferentes etapas de la historia. Las biografías tienen ese encanto mágico que encontramos en los diarios o en los libros epistolares, pues en ellas los personajes hablan por sí mismos y de esta forma comenzamos a entrar en su intimidad, nos familiarizamos y nos acercamos más a ellos. Profundizamos en sus historias, sus personalidades y en todos esos detalles que alimentan también la historia universal. Detrás de estos libros biográficos siempre la idea de una historia pública, pero también privada, donde encontramos, por ejemplo, pormenores de sus relaciones amorosas, conflictos, creación, miedos y sueños. En los libros biográficos se encuentran varios factores que se conjugan: la personalidad con las cualidades innatas y las condiciones en las que nace, vive y se desenvuelve un personaje. De allí brotan los hechos y las luchas de la personalidad, lo que hacen y dejan de hacer, sus vicisitudes, sus dramas y sus pasiones. Pero es cierto que las biografías pueden ayudarnos a comprender algunos vestigios de nuestro pasado, de los protagonistas de esa historia que abarcó tantos hechos, tantas versiones y tantas miradas, pudiendo así confrontar diferentes puntos de vista a través de las biografías. Detrás de cualquier personaje histórico se va dibujando un escenario donde están las grandes ideas, los poderes, los conflictos y los impulsos de su época. Así, los personajes comienzan a vivir, captamos su esencia, evocamos sus figuras y su espíritu, haciéndolas emerger entre las sombras del pasado. A ver, las biografías, en primer lugar, son un texto típicamente occidental, porque es en Occidente donde hay una preocupación por el individuo, por la intimidad, por todo lo que suena personal. Las biografías aparecen en la modernidad, más exactamente de las primeras biografías que yo tengo noticias son biografías que aparecen en el siglo XIX, aunque en la antigüedad clásica vos podés encontrar textos centrados en sujetos individuales que de alguna manera podrían entenderse como biografías, pero no en el sentido que nosotros las entendemos actualmente. Entonces, por eso yo me atrevería a decir que la biografía es un texto plenamente moderno. A ver, cuando yo empecé a leer en la adolescencia, uno de los autores con los que me encontré fue Stefan Zweig. Stefan Zweig es un escritor, biógrafo, para ser más exacto, austriaco o alemán, no recuerdo en este momento exactamente. Zweig es el maestro de la biografía, tiene biografías de muchísimos personajes, que recuerdo en este momento, tiene una biografía de Lord Byron, el poeta inglés, tiene otra biografía de Napoleón Bonaparte. En la década del 50, en el siglo que acaba de pasar, fueron muy famosos los textos biográficos de Zweig, publicados por una editorial argentina, que se llama Editorial Claridad. Eran muy reconocidos, eran muy leídos, y como te digo, es el maestro de la biografía, por lo menos en Occidente. El biógrafo no es el que va reinventando poco a poco la vida de un personaje, y tampoco es el que reproduce con máxima fidelidad sus rasgos. Es más bien el pintor que sitúa las figuras humanas en el centro de un gran cuadro.
enmarcadas en el paisaje en que se movieron e iluminadas por la luz de su tiempo. Las biografías se pueden elevar al rango artístico, humanístico, al de una pintura viva y animada de las personalidades que se mueven por los caminos de la historia. Muchas veces las biografías ayudan a algunos a comprender mejor la obra de algún autor o artista, pues conociendo el contexto histórico y el carácter de los personajes, es más fácil para algunos llegar a comprender la génesis de su creación. Pero hay también los que prefieren apreciar cualquier obra sin tener elementos previos para juzgar. Son decisiones que se van tomando a la medida que se quiere estudiar a alguien. Algunos lectores las sienten indispensables y otros prefieren prescindir de las biografías para conocer los personajes a partir de sus actos. A ver, tendríamos que partir de esto. La biografía como tal es un género. Si yo digo que la biografía es un género, eso implica que la biografía es una forma o una modalidad de texto escrito. Sería una marca intermedia entre lo puramente semiótico, que hace que un texto escrito sea un texto escrito, y lo estilístico, que ya es lo personal, lo propio de cada autor. Entonces, ese género biográfico tiene un objeto, que es ¿cuál? La reconstrucción de la vida del personaje. ¿Sí? Esa es la pretensión de toda biografía, reconstruir la trayectoria vital de un personaje. Desde luego que hay estilos. Si vos lees, voy a poner el ejemplo de un escritor colombiano. Si vos lees a Arturo Alape y la biografía imaginaria que Alape hizo de Tiro Fijo, vos te encontrás con un estilo completamente diferente del que te encontrarías en Sbai. Pero es que es exactamente lo mismo que te ocurriría con cualquier texto. Si vos lees dos novelas que trabajen sobre el mismo tema, que tengan el mismo tema, pero que pertenezcan a distintos autores o a momentos diferentes de un mismo autor, vos te vas a encontrar diferencias estilísticas más o menos importantes. Si después de morir queréis escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Tiene solo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días son míos. Esto escribió alguna vez Fernando Pessoa en uno de sus poemas, y es que él construyó a través de su literatura no solo una, sino varias biografías. Imaginó una multitud de sujetos, una variedad de existencias singulares que se multiplicaban. Entre sus criaturas imaginarias se encuentran varios poetas a los que les concedió a cada uno un nombre propio, una biografía y una poética. Pessoa fue un inventor de sí mismo, construyó su vida y su propia biografía a través de sus libros y poemas. Fernando Pessoa, él mismo es una biografía múltiple, escribe bajo los heterónimos y entonces su yo se multiplica, su yo son varias personas en escena. Es Álvaro de Campos, un ingeniero naval, es Antonio Mora, un filósofo, es Alberto Caeiro, un pastor amoroso, es Ricardo Reis,
Entonces, si queremos un Fernando Pessoa ocultista, hacemos ese ocultismo, seguir el camino de la serpiente de Fernando Pessoa. Si queremos rastrear su obra de teatro, Marineiro, pues lo hacemos en la misma persona de Fernando Pessoa. Si queremos rastrear la Oda Marítima, lo hacemos con Álvaro de Campos. Entonces, es un mundo amoroso en torno a Fernando Pessoa. A través de su heteronimia construimos siempre ese yo magnificado que anda en la biografía. Pero es bueno advertir una bella circunstancia. A Pessoa lo encontramos en sus textos. Y retomando una palabra de Borges, pues no necesitamos la biografía de un personaje porque al fin y al cabo Shakespeare no supo nada de la bibliografía shakespeariana, ni Cervantes supo nada de la biografía cervantina. Me parece muy bello encontrar en los textos mismos la resolución de la obra. Es un viaje que hice a Lisboa siguiendo la lectura del libro El desasosiego de Bernardo Soares, otro heterónimo de Fernando Pessoa. Ese registro fotográfico y ese registro de su presencia en el futurismo y ese registro por sus calles, en unas calles comerciales, en unas calles totalmente poéticas, es el que encontramos en este libro Fernando Pessoa, El Ángel Marineiro. Es una escritura hipertextual, es una reescritura. El diario del desasosiego es un diario de 20 años sobre estética, sobre filosofía, sobre la posición de la poesía en Lisboa. Las biografías indudablemente que tienen un atractivo, y es que son una mirada detenida, detallada, sobre la intimidad de alguien. Y la intimidad de una persona, sobre todo si esa persona es un personaje público, si se ha destacado en el arte, en la política, en la economía, en el deporte, esa intimidad siempre va a provocar la curiosidad de la gente. Ahora, la biografía, y eso hay que precisarlo, la biografía no necesariamente es la visión objetiva de la vida de alguien. Es por naturaleza misma, es la percepción que alguien tiene de la vida de otro. Entonces, un biógrafo perfectamente podría decir, hombre, yo no sé si esta es la vida de esta persona. Yo lo único que sé es que es la percepción que yo tengo de la vida de esa persona. Porque incluso uno podría
pensar o recurrir a la teoría psicoanalítica. Si vos abordás una biografía desde la teoría psicoanalítica, te vas a dar cuenta que en última instancia toda biografía es una reconstrucción imaginaria de la vida de alguien. Una buena biografía debe tener, en primer lugar, un conocimiento muy exacto, muy minucioso de la vida del biografiado. Por eso es absolutamente necesario que el biógrafo sea un investigador que se documenta tanto en fuentes escritas como orales, que conoce, así sea de una manera más o menos indirecta, los lugares en donde transcurrió la vida del biografiado. Pero además de eso, es indudable que se necesita que el biógrafo sea un escritor, porque nadie distinto a un escritor va a poder dar una versión, si no exacta, si no verdadera, por lo menos creíble, de la vida de ese alguien. Plutarco, historiador griego nacido en el año 50 a.C., en un momento de su vida decidió no escribir más historia, sino solo biografías. Y por esto Plutarco debe su fama a Vidas Paralelas, una serie de biografías de ilustres personajes griegos y romanos agrupados en parejas con el fin de comparar personajes de una y de otra cultura. Se conservan 22 vidas que constituyen una importante fuente de información sobre la antigüedad, por la gran cantidad de anécdotas y detalles históricos que contienen. La sobriedad del relato y el sentido dramático de la obra ha sido fuente de inspiración de grandes escritores, entre ellos William Shakespeare. Actualmente en Colombia se hacen biografías, por ejemplo, que yo recuerdo en este momento, hay una biografía de Porfirio Arbacop, que hizo hace unos pocos años Fernando Vallejo, se llama El Mensajero, si mal no recuerdo, que es excelente, es una extraordinaria biografía. Hay una biografía de un escritor bogotano, se llama Enrique Santos Molano, y es una biografía sobre José Asunción Silva, también buena. Está la biografía que yo mencionaba ahora de Tiro Fijo. Hay biografías, hay muchas biografías, y hay otras que ya son más productos comerciales que biografías. Por ejemplo, hace más o menos un año hubo una biografía de Shakira que circuló por ahí, pero que era más un producto comercial, que incluso uno sospecha que tiene algo que ver pues con la gira que ella estaba haciendo en ese momento, con la promoción de su último disco, etc. Pero yo diría que en general, en términos muy generales, el nivel de las biografías en Colombia es por lo menos aceptable, por lo menos aceptable. Y hay incluso algunos ejemplos que podrían ser calificados de buenos o de muy buenos. Una que yo mencionaba hace un momento, la biografía de Dostoyevsky, hecha por Stefan Zweig, me parece que es extraordinaria. Me parece que logra mostrar a un Dostoyevsky muy humano, pero no es solo el escritor genial, que indudablemente lo era, sino que es el ser humano con todos sus conflictos, con todas sus alegrías, sus tristezas, etc. Entonces me parece que eso es importante, que antes que mostrar la condición de artista o de científico, de político, la biografía pueda mostrar la dimensión humana del personaje.
El siguiente sketch fue realizado por el grupo Actores al Improviso. El arte del biógrafo consiste precisamente en la selección. No debe preocuparse por ser exacto y debe encontrar a ese personaje único entre todos los demás. Edouard Leroy. Edouard. Francés, ¿no? Nací en París en 1874. Usted me había dicho 1870 y también oí decir que en 1954 quería morir. ¿Por qué me cambia los datos, señor? Bueno, ponga el primero. Soy bergsoniano. Bergsoniano. ¿Qué es bergsoniano, señor Leroy? ¿Perdón? Bergsoniano, ¿es usted estúpido? Acabo de preguntarle qué es bergsoniano. Pues me interesan los problemas, sobre todo. Ya veo. Es usted muy claro y muy conciso. Dice que una de sus obras más representativas es El problema de Dios. ¿Qué le hace creer a usted que Dios tiene un problema? Dios tiene un terrible problema. El problema es que no sabe cuál es. ¿Y usted pretende resolverlo? No, pretende no. Usted dijo pretendo. No, tiene que escribir que yo formulé una tesis donde se sintetiza la religión, la ciencia y la filosofía. Yo lo he logrado a partir de una formulación de un problema concreto. ¿Lo entiende? Creo que sí. Y en este momento estoy trabajando en un segundo libro. Ah, veo que toma pastas, es un dato interesante. No escriba eso. Eso a nadie le interesa. Estoy escribiendo un segundo libro que se llama El problema de la religión. ¿Está usted confundido espiritualmente o algo así, señor? No. ¿Por qué ataca a Dios? ¿Por qué lo investiga? ¿Por qué? Señor León. Nunca vamos a acabar esta biografía. Cada cita es lo mismo. Corten.
Para el programa Deja que te cuente, ha sido una experiencia muy agradable este año poder abordar el mundo de los libros desde las diferentes ópticas que hemos tenido y de los numerosos invitados que pudimos entrevistar. Para este último programa tenemos la grata compañía de Héctor Abad Faciolince, quien se ha desempeñado desde muchos ángulos en el mundo del libro. Ha abordado su escritura, su publicación, su venta, y por lo tanto tenemos como esta oportunidad de conversar con él sobre eso, los libros y su acercamiento a él. Buenos días, Héctor Abad. Nos gustaría como conocer eso, es decir, ahora estás de director del Fondo Editorial de la Universidad de AFIT, ya habías tenido como la experiencia de la dirección de la revista de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo ha sido, digamos, esa faceta tuya en el mundo de la edición inicialmente para después abordar como los otros aspectos? Bueno, yo he tenido la suerte toda mi vida de vivir rodeado de libros, de vivir en el mundo de los libros prácticamente desde que nací. En mi casa había una buena biblioteca, mi papá tenía una buena biblioteca y yo veía que no había felicidad más grande para él que la de estar metido en esa biblioteca leyendo. Tal vez esa primera influencia de la felicidad vista fue lo que más influyó para que después mi vida se convirtiera en una vida que gira alrededor de los libros, que ha girado alrededor de los libros, y eso para mí ha sido una bendición. Yo he sido ante todo lector de libros, pero también después he sido editor de libros y de revistas, como dijiste, ahora edito libros en la Universidad de AFIT. He sido traductor de libros, que es la manera tal vez más detallada de leer un libro. Un traductor es ante todo un lector cuidadoso. He juzgado libros hasta cierto punto porque he sido jurado de muchos concursos. He vendido libros porque tengo una librería de libros viejos y antes tuve otra. Y también he cometido el atrevimiento de escribir libros. Y bueno, ese era un sueño para mí, tal vez desde la infancia, porque yo veía que la felicidad más grande, como dije ahora, de mi papá era leer, y ese sueño se ha cumplido. Rico. En esa experiencia de la traducción, ¿cuál ha sido tu acercamiento? Pues ¿a quiénes has traducido? ¿De qué idiomas al español? ¿O cómo ha sido ese trabajo? Yo he traducido básicamente del italiano, porque estudié allá literatura y viví muchos años. También he traducido, no libros, pero sí cuentos y artículos del inglés. Empezó como un trabajo para ganarme en parte la vida. Yo traducía desde Italia para periódicos mexicanos, para suplementos literarios mexicanos, novedades que aparecían en las revistas y en la prensa italiana, básicamente de los escritores que a mí más me gustaban en ese momento y que estaban vivos. Por ejemplo, Leonardo Sciascia, Italo Calvino, Umberto Eco, Natalia Ginzburg, Pavese, bueno, Pavese ya no estaba vivo, Pasolini, que tampoco estaba vivo. Yo permanentemente mandaba a los periódicos mexicanos, porque tenía ya buenos amigos, después de haber vivido un año en México, donde asistía a unos talleres literarios, y no los mandaba a Colombia casi nunca. Después, cuando volví de estudiar literatura, Norma estaba abriendo esta colección Cara y Cruz, y para ellos traduje varios libros. Traduje a Gesualdo Bufalino, traduje a Tomasi di Lampedusa, hice algunas correcciones de traducción también. Una experiencia muy enriquecedora fue hacer la edición de
El rojo y el negro de Stendhal. Y como decía ahora, realmente la traducción es un ejercicio de lectura detallada y de redacción cuidadosa, tratando de mantener el espíritu de la lengua original. Es un ejercicio muy enriquecedor también para el aprendizaje de la escritura, porque un traductor como que se mete en el laboratorio y en la cabeza del escritor, nota sus mayores habilidades, nota sus tics, nota incluso sus errores. Entonces, la experiencia de traductor para mí fue yo creo una escuela maravillosa. Hay en nuestro medio, digamos, un buen mercado de libros, el libro usado, cómo se ve. ¿Cuál ha sido como esa visión tuya del negocio del libro? Bueno, vivir de los libros en todos los sentidos es difícil. Vivir de las traducciones es casi imposible. Las pagan muy mal y es un oficio dispendioso y largo. Vivir de los libros que uno escribe es complicado también. Vivir de la venta de libros hoy en día pues es más fácil para las grandes librerías. En realidad ese negocio se ha vuelto como de cadenas, de grandes cadenas, de supermercados de libros. Eso es lo que es la Librería Nacional, por ejemplo, que es una buena librería. Pero las buenas librerías de Medellín en las que yo me formé, que fueron la Continental y la Aguirre, hoy están cerradas. La primera que yo abrí de libros viejos, El Carnero, quebró porque se cayó el techo del Palacio de Exposiciones, perdimos todos los libros y quebramos. Ahora abrí otra con unos amigos que se llama Palinuro, de libros usados, y sobrevivimos. Pero es algo bonito. Es decir, meterse con la parte comercial de los libros puede parecer como lo más vulgar, lo más pedestre, pero tiene también mucho encanto. Si no hubiera libreros, si no hubiera librerías, pues muchas personas no tendrían acceso. Una cosa triste de Cartagena, por ejemplo, es que hay pocas librerías, o de los pueblos de Antioquia es que casi nunca hay librerías en los pueblos. Nosotros tenemos ahí la ocasión de proponer libros muy baratos, porque muchas veces cuando se muere un lector, las familias no hay ningún miembro de la familia que lea. Nosotros compramos esas bibliotecas, reparamos algunos libros que están deteriorados y los vendemos relativamente baratos. Y además, como también el negocio de los libros se ha vuelto muy de actualidad, de que un libro sale y a los 6 meses ya está viejo y lo sacan de la librería, entonces una librería de viejos cumple el papel de mantener, de rescatar cosas que ya no circulan, de mantener ahí la posibilidad de que si alguien no compró el libro en el momento en que salió hace un año a veces, o hace 10 años, o hace 20 años, pues lo pueda leer. Es una labor más parecida a la de una biblioteca pública. Suena pues como una especie de coincidencia que igualmente estés en el fondo editorial de la Universidad de AFIT, en este momento estemos en su biblioteca y que sea la Universidad de AFIT quien haya comprado la librería que quedó del Carnero, pues lo que quedó como a la venta después de ese asunto pues como económico pues de la quiebra y todo eso. Mencionaste como lo de la ciudad de Medellín, que tanto la librería Continental como la librería Aguirre han cerrado, pues ya no están en nuestro mercado. Pareciera como que en nuestro medio esas cosas que sean como referentes a la cultura no tuvieran como un reconocimiento o un apoyo grande. Me hacías pensar como en Gonzalo Arango cuando hablaba desde el nadaísmo, como que no hay una fabriquita para empresas del alma, pues como que pareciera como una especie de ambiente un poco árido. Sin embargo, hablas de la experiencia de editar, pues de sacar libros, de seguir como en la aventura, no solamente de vender los libros viejos, sino que igualmente seguir sacando ediciones. ¿Es muy difícil editar aquí? A mí no me gusta quejarme. Yo creo que es bueno a mí me gusta que los lectores sean poquitos, que seamos una secta casi clandestina y casi escondida. ¿Qué importa? Cuando la gente no lee, pues son ellos los que pierden, son como los anoréxicos, no comen, pues es un pesar, o como los impotentes que no tienen sexo, pues ¿quién es el que pierde? Los que no leen también, los que pierden son ellos. Yo no voy a predicar que hay que leer y que hay que apoyar los libros y la cultura, son ellos los que pierden. Sí, es una lástima que desaparezcan librerías, pero hoy en día editar es incluso muy fácil.
Lo que hay muchas veces son demasiados libros publicados que no se leen. Ahora con la edición digital de libros, en que no hay ni siquiera que hacer películas y que se pueden hacer ediciones de 20, de 30 ejemplares o de 100 sin grandes costos, casi que cualquier persona puede editar libros. Eso se presta para la autoedición, hay libros muy mal hechos, libros gráficamente no cuidados, hay gente que piensa que con un programita de computador basta para editar bien un libro y esos libros quedan muy mal. Yo diría que el problema hoy en día es más bien lo contrario. Hay una proliferación excesiva de títulos, hay un mercado que muele y muele libros permanentemente y uno no sabe bien distinguir en toda esa selva cuáles son los libros bien hechos desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, que un libro bien hecho físicamente es un deleite, o un libro mal hecho es algo que aleja y que dificulta la lectura. Hay técnicas para que los libros sean realmente más agradables para leer. Eso ha sido estudiado. Los 500 años de historia de la tipografía no han pasado en vano, solo que mucha gente con las facilidades tecnológicas se brinca esas etapas del conocimiento y edita libros muy malos. Lo que yo he tratado, y para eso sirve tener librerías de viejo, y para eso es bueno ser editor, es rescatar esa tradición de grandes libreros, de grandes tipógrafos, de grandes editores de libros y hacer objetos agradables. Es lo que yo pretendo hacer en el Fondo Editorial de AFIT, por ejemplo. Ahora mencionabas pues ya esa faceta tanto de editor como de lector. Nos decías que comenzaste a escribir joven. Hay como una imagen con los escritores, como una especie de infancia precoz, donde uno se encuentra unos personajes que le dicen a uno que a los 7 años, a los 10 años ya se habían leído pues toda la literatura griega, que habían leído todos los clásicos romanos, y de algún modo queda uno como debiendo pues. ¿Cómo fue ese asunto tuyo de joven lector a pasar a joven escritor? Bueno, yo leí mucho, sobre todo revistas de muñequitos, que eso me gustaban más y era más fácil. Más que leer, me leían, y esa es una experiencia muy bonita, porque que le lean a uno en la cama antes de dormirse, crea como una sensación de ensueño, que es la que yo he conservado con la lectura y también con la escritura. Leer es un poquito como meterse en un sueño ajeno, salirse del mundo y meterse como en una atmósfera distinta. Y escribir también es eso. Si uno no se mete por ejemplo, en la novela que está escribiendo, como en un sueño, con pedazos de pesadilla, pues yo creo que la cosa tampoco sale. En mi casa había biblioteca, pero no había una gran biblioteca de literatura. A mi papá le gustaba más era leer política, historia, divulgación científica. Para él las novelas no eran algo tan serio ni tan importante. Las novelas eran más una cuestión de diversión. Pero tuve la suerte de leer desde temprano también. Desde temprano, a los 12, 13 años, en la primera adolescencia, libros pues maravillosos como Los viajes de Gulliver, como Las mil y una noches en ediciones pues para niños. Y tal vez en mi casa la figura de los escritores tenía un prestigio muy grande, y por ese mismo prestigio, yo por imitación, yo quise empezar a escribir, y empecé a escribir poemitas muy malos, sin saber todavía que la poesía era tal vez el género literario más difícil y más exigente, aunque aparentemente por lo breve sea el más fácil. Es todo lo contrario, exige una decantación y una capacidad de concentración tan grandes que yo después me di cuenta de que nunca podría ser poeta.
Héctor Abad Faciolince es autor de 7 libros, entre los que se encuentran 4 novelas que son Asuntos de un hidalgo disoluto, Fragmentos de un amor furtivo, Basura, ganadora del primer premio de narrativa americana innovadora Casa de América España, y su última novela llamada Angosta, publicada en el año 2003. Un libro de cuentos llamado Malos Pensamientos, un libro de viajes titulado Oriente empieza en el Cairo, un diccionario personal, Palabras sueltas, y un libro tal vez inclasificable en cuanto a género llamado Tratado de culinaria para mujeres tristes. Igualmente, vos te desempeñás como en el papel de columnista, y ese es otro trabajo, digamos, como más del día a día, tanto para la revista Semana, como para en un momento dado el periódico El Espectador. Estuviste sacando como una columna de opinión. Y ahí uno ve eso, lo que mencionas como de las lecturas que te han influenciado, toda la cosa. ¿Cómo es ese trabajo de escribir una columna semanal o dada la publicación quincenal o mensual? Ajá. Bueno, si uno es un noble y vive de la renta, uno puede dedicarse a simplemente escribir cuando le llega la inspiración. Yo creo en la inspiración, pero es muy infrecuente. Cuando las musas realmente le soplan a uno al oído las maravillas que va a escribir. Como eso es infrecuente, a mí no me ha pasado casi nunca que me soplen lo que escribo. Y de algo hay que vivir. Yo vivo en buena parte de mis trabajos periodísticos. Y eso es un trabajo más de disciplina de tener los pies en la tierra, de vivir tratando de estar informado de lo que pasa en la realidad, y de disciplina porque quiera uno o no quiera, cuando es periodista tiene que escribir algo. Yo no sé si eso es bueno o malo, escribir por obligación, pero yo creo que no necesariamente lo que se escribe por puro placer o por pura inspiración es lo mejor. Los grandes novelistas del siglo XIX, por ejemplo Dickens, escribían y les pagaban por página hecha, y escribieron grandes novelas porque necesitaban escribirlas. Dostoyevsky escribió libros para pagar deudas de juego. Escribir por obligación a veces produce cosas maravillosas. Para mí el periodismo, que es una escritura por obligación, pero por obligación no en los temas, nadie me impone los temas, nadie me pone límites. Cuando me han puesto límites me he podido salir de un periódico y pasarme a otro. Es una disciplina de trabajo, y yo creo que el escritor tiene mucho de oficio como cualquier deportista o como cualquier pianista. Teresita Gómez tiene que tocar piano todos los días, muchas horas, y si no, los dedos se le oxidan, pierde la fluidez. Yo creo que en parte el escritor que escribe todos los días gana por lo menos algo, gana cierta capacidad de fluidez. Yo creo que como cualquier oficio, aprenderlo desde temprano, desde la infancia si es posible, y hacerlo todos los días da una fluidez y una soltura que espero yo se nota en cierta gracia poco esforzada, que yo no digo que yo tengo, pero muchos escritores que han sido también periodistas lo tienen. Ya. En tu última novela, Angosta, sacabas al final como una nota de agradecimiento tanto a escritores vivos como a escritores fallecidos por las influencias que han tenido para con vos. ¿Cuáles son esos amigos literarios de Héctor Abad? Bueno, son muchos. Quevedo, en un soneto que tiene lindísimo sobre la lectura, dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. La lectura es una conversación con los difuntos y escuchar con los ojos a los muertos, a los escritores que ya se murieron. Creo que cualquiera que escriba en español tiene la obligación absoluta de haber leído a los clásicos de nuestra lengua, es decir, de leer al siglo de oro español, leer a Quevedo, leer a Góngora, leer a Cervantes, a Lope de Vega, a don Jorge Manrique, a Garcilaso. Es decir, uno no tiene derecho a escribir en español y no tiene derecho en ninguna lengua a escribir una novela si no ha leído el Quijote.
ni tiene derecho a escribir en español sin haber leído a los grandes escritores del siglo de oro. Eso por un lado. Por el otro lado, tengo algunos escritores del siglo XX que me inspiran casi idolatría y casi veneración. A mí me gustaría tener siquiera el 1% de la gracia maravillosa con la que escribe Joseph Roth, ese gran escritor judío de la Europa Central que se murió en París borracho poco antes de la entrada de los nazis a la ciudad. Libros de él como Job o como Fuga sin fin son para mí libros, novelas breves que me gusta a mí releer muchísimo. Y casi que en cada lengua de gran tradición literaria tengo autores a los que me gusta volver. Por ejemplo, en ruso, yo no sé ruso, pero siento por Tolstoy un respeto y creo que es un maestro de la novela y de la reflexión dentro de la novela casi insuperable. Creo que ahora mencioné El siglo de las luces. Para mí Voltaire y Diderot son novelistas casi experimentales, Diderot muy en la corriente de Cervantes, que es fundamental. En América Latina, pues yo pasé mi adolescencia leyendo mucho a los escritores más famosos de ese momento, los del boom, y creo que un colombiano tampoco tiene derecho a escribir sin haber leído muy bien a un clásico vivo de nuestra lengua que es Gabriel García Márquez. Delicioso poder ahora ocuparnos un poco de tus propios libros, si nos puedes leer algo de lo que has escrito, alguno de esos pasajes que te resulte grato, pues obviamente son tus libros. Pero... Nunca me resulta grato releerlos, pero lo hago con disciplina. Okay. Si querés, leamos el comienzo de mi primera novela, que es Asuntos de un Hidalgo disoluto, y que yo la escribí cuando estaba dando unos cursos de picaresca española, de siglo de oro, y en parte yo quise hacer como una novela de picaresca, pero invertida. El pícaro es un personaje muy pobre, que en las novelas habla en primera persona y que cuenta sus aventuras. Este, en cambio, en vez de un niño, es un viejo, y no es un personaje muy pobre, sino un personaje muy rico, que al final de su vida quise yo un poco con el estilo un estilo actualizado de la novela picaresca, narrar sus aventuras. El comienzo, el primer capítulo se llama Donde se habla del beso de Eva, la primera mujer. Vine a saber que era rico como a los 15 años, por los mismos días en que supe que los besos no se daban tan solo con los labios. Era una cuestión de pudor, me imagino, pues si mucho hasta la adolescencia yo sabía que éramos acomodados, una palabra que para mí quería decir sillones o jardín, cualquier cosa, pero no riqueza. Ambas revelaciones se las debo a la lengua de la misma persona, Eva Serrano, la hija de unos amigos de mis padres. Eva era un año mayor que yo y como yo, hija única. Su familia era chilena, pero vivían en Colombia desde hacía un par de años. Los fines de semana, cuando iban a visitarnos al campo, mientras los adultos se sumergían en interminables partidas de canasta, Eva y yo hacíamos que nos ensillaran los caballos y salíamos a montar por los caminos de herradura que pasaban cerca de la finca. A veces llenábamos las alforjas de fiambre y nos parábamos a comer por ahí, a la orilla de una quebrada. Yo no sabía entonces que también en los libros los amores se consuman al lado de un arroyo, pero fue ahí, entre el rumor de la quebrada, donde Eva me reveló los misterios de mi situación económica y de la pasión con que era posible darse un beso. Tu última novela, Angosta, ha sido, como contabas en tu columna, acogida por un profesor en China y traducida al chino. No has viajado a Asia, estás invitado próximamente a un reconocimiento en torno a esta novela, como la... ¿Qué viene literariamente para Héctor Abad ahora? ¿Hay algún libro en proceso? ¿Cómo llega esa nueva escritura? Sí, bueno, lo de Angosta es muy satisfactorio porque ahora el 15 de diciembre en Pekín me entregan la edición en mandarín y el premio que me dieron por Angosta. Voy a estar ahí con los editores, con
las personas del jurado y con los traductores. Y para mí eso es como una cosa irreal, ir a esa cultura tan antigua, probablemente la más antigua que se conserva todavía en parte viva y vigente, y ver un libro mío, aunque no entienda una sola palabra en ideogramas chinos, creo que va a ser muy emocionante. Ahora sí un amigo mío muy querido, Mario Jursic, que es el subdirector del Malpensante, una vez me descubrió algo de mi método de escribir, de lo que yo no me había dado cuenta, y es que yo siempre escribo 2 libros al mismo tiempo, 2 libros de tono muy distinto. Esa es una manera que yo encontré inconscientemente de dominar la autocrítica. Trato de escribir un libro de tono muy liviano, muy jocoso, muy ligero, de tono como de revista Soho o de revista Cromos, donde también he escrito, y otro libro más oscuro, más meditado, más triste probablemente, que tiene que ver tal vez haciendo pues también el parangón con el periodismo, con lo que uno puede hacer en revistas serias o académicas. En este momento, la novela ligera que trato de escribir y que no sé si voy a escribir se llama Memorias de un amante impotente, y la novela más seria que también trato de escribir se llama Ya somos el olvido que seremos, y es una novela dedicada a contar la vida de mi papá, tal como yo la recuerdo, y el asesinato de él, tal como yo lo recuerdo. Bueno, ha sido delicioso para el programa poder darle toda una vuelta al mundo de los libros, desde su forma de escribir, su publicación, su venta, haber contado con los diferentes invitados que pudimos tener a lo largo del año. Por su atención, muchas gracias. Son en 4 componentes, que son atención psicosocial, prevención y promoción, la parte de evaluación y la parte de comunicaciones. Para los estudiantes, además de cumplir con un requisito, esta experiencia desde ya los llena de expectativas. Ingresé a ser parte de este proyecto porque le abre muchas puertas a uno como estudiante, puede uno conocer las inquietudes, las problemáticas que se presentan dentro de las comunidades, el caso de los barrios marginales de la ciudad. Entonces, en base a ello, y yo como estudiante de comunicación social, consideré importante hacer parte de este proyecto y poder aportar algo del conocimiento que he adquirido dentro de la universidad. Mis expectativas pues en este momento son muy altas, son muchas debido a que pues nos dijeron que era con 120 barrios del municipio de Medellín. Eso de todas formas a uno como que le abre horizontes, le exige a uno calidad, le exige mucha preparación, igualmente tiene como que enfrentarse ante la gente, ya no es tanto la parte teórica de la universidad, sino ya es más un trabajo de campo. Estas prácticas tendrán una duración de 6 meses. Y en este lapso se quiere que los estudiantes fomenten las transformaciones sociales, la convivencia y la civilidad.
¿Qué mejor forma de conocer la cotidianidad de una universidad que a través de la fotografía? Es por eso que desde hace algunas semanas está abierta la convocatoria para el primer concurso nacional de fotografía de la Universidad Cooperativa de Colombia. El tema, por supuesto, no es otro que la misma universidad y su gente. La institución tiene 22 sedes en todo el país, así que los gomosos de la fotografía tendrán mucho que mostrar. Si ya te animaste, recuerda que para participar debes ser estudiante, docente, funcionario o egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en cualquiera de sus sedes. Si tienes cámara tradicional o digital, no te preocupes, puedes usar cualquiera de los dos formatos. Si de igual forma eres de los que a veces prefiere el color o el blanco y negro según la toma, tranquilo, pues se premiarán las dos categorías. Una vez tomes las fotos, debes presentarlas en un tamaño 28 por 35 centímetros, en papel fotográfico y llevarlas personalmente al Departamento de Comunicaciones y Producción de Medios de tu ciudad, en la forma y términos exigidos. Recuerda que solo tienes plazo hasta el 31 de octubre. Pero si deseas más información, puedes encontrarla en la página www.ucc.edu.co. Aquí en Medellín puedes comunicarte al teléfono 239-1100, extensión 340. Ah, se me olvidaba, los dos ganadores recibirán cada uno una super cámara digital. Anímate y participa. Queremos agradecer hoy a la Facultad de Ingeniería, a toda la comunidad académica de esta universidad por dar inicio hoy a la quinta muestra empresarial y de proyectos de investigación de la Facultad de Ingeniería. Nos acompaña para la inauguración y la reapertura de esta exposición la doctora Ligia González Betancourt, directora seccional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenidos. Así empezó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia la quinta versión de Expo Ingenios. Esta vez